Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Valiente. Como siempre los acompaña Carla Palacios Pasapera y para mí realmente es un gusto el día de hoy presentar a una persona muy querida en nuestro país. Él es actor, digo actor porque fue su primer oficio, ¿no? Hace 32 años, tengo entendido, me corregirá Javier, y después psicólogo hace 31 años. Estoy hablando de Javier Echevarría, a quien tengo el gusto de presentar en Mundo Valiente. ¿Cómo está Javier? Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, como dices tú, es más, yo considero mi inicio de la actuación desde que hicimos una obra en donde la gente pagaba, digamos, la entrada para entrar. No podía decir una obra profesional porque todavía éramos amateurs, pero había por lo menos temporada y la gente tenía que pagar por entrar. Pero en realidad, mi primer sueldo, bien como tú lo has dicho, fue algunos años antes, cuando yo estaba estudiando en la Católica y me contrataron en la UNIFE, que es una universidad femenina, pero necesitaban Claro. actores, y una amiga de mi colegio, porque yo actuaba en el colegio, me dijo, yo conozco un actor, y me iba en mi bus desde la Católica hasta la UNIFE y me pagaban. Entonces mi primer sueldo realmente ha sido como actor. Como actor, qué bueno. Mira, y eso lo pudiste sostener a lo largo de los años, haciendo una carrera impecable, y después, poquito tiempo después, incorporaste lo de la psicología. Ya nos contarás qué te llevó a también intentar y querer ser psicólogo, ¿no? Javier, tú has dicho, estuve leyendo ahí, revisando algunas cosas, que la palabra autoayuda se ha banalizado. Lo dijiste en una entrevista. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Sí, se ha banalizado porque, digamos, cuando mucha gente escucha autoayuda hay mucha crítica porque lo asocia a un camino fácil, a un decir, vamos, ¿no? Un par de tips, ¿no? Sigue el 1, 2, 3 y los problemas más difíciles de la vida se solucionarán, ¿no? Entonces, es como mucha gente lo entiende, pero ¿por qué digo que se ha banalizado? Porque si uno profundiza solamente en la palabra autoayuda, lo único que en verdad existe es la autoayuda, en el sentido que así estemos muchos profesionales de la salud mental, lo que tratamos de hacer es que vuelva a despertarse tu energía de autoayuda, tu energía regenerativa, es decir, porque tenemos eso, nuestro cuerpo, ¿no? Se regenera, o sea, así cuando, ahora que hemos pasado una pandemia, ¿no? Comienza a adquirir una serie de virus que te enferman, que te hacen, pero el cuerpo se vuelve más fuerte, ¿no? Y el sistema inmunológico es un sistema inmunológico que sabe regenerarse, entonces nuestra psique también es un poco parecida, pero cuando tú sientes que no puedes o no quieres, necesitas a alguien que te vuelva a despertar, que tú vuelvas a despertar tu poder y tu querer, O ¿no? sea, el poder está ahí, es innato, ¿no? Lo tenemos todos tenemos la capacidad, por lo que te escucho, de autosanarnos, autoeducarnos, autoayudarnos. Y bueno, a veces sí, a veces los cables están quizá un poquito más dañados y en ese momento requerimos de algo adicional o externo a nosotros que venga un poquito a nuestro rescate. Por A mí me supuesto. encanta, tú sabes, la palabra autoaceptación. Me Uh-huh. gusta mucho autoaceptación, es como aceptar mis limitaciones, mis capacidades, ¿no? Y determinar que soy un ser humano que valgo porque existo y en base a eso tengo algunas habilidades y otras no tanto que puedo ir desarrollando. Pero autoayuda también es una hermosa palabra. Claro, sí, es hermosa. La autoaceptación es el camino para la autoayuda. Uh-huh. O sea, tal cual. Pero para recalcar, por supuesto que se necesita, o sea, el problema de la mayoría de los problemas, la mayoría de los problemas, valga la redundancia que tenemos, Uh-huh. es que nuestro carcelero interno se ha convertido en prisionero y se ha olvidado que es el carcelero. Parece trabalenguas, ¿no? Pero hay algo en nosotros que se siente que está en una prisión de la cual no puede salir, pero ese prisionero se olvida que es el carcelero, es decir, que él tiene las llaves. Pero claro, Uh-huh. eso no es tan fácil, porque evidentemente a veces las cosas pueden llegar a un nivel donde hay una cosa física concreta como un químico en el cerebro que te falta y por supuesto necesitas una ayuda psiquiátrica para poder obtener el químico, pero no podemos olvidarnos que hay un alquimista interior. Es decir, nuestro ser interior produce químicos y hay muchas formas de producir químicos en nuestro ser. Entonces, claro, cuando el cableado de nuestro cerebro ya se ha vuelto tangible, porque la mayoría de nuestros problemas empiezan de un modo intangible,
pero cuando uno no le hace caso, terminan volviéndose materia. Y cuando ya se vuelve materia, tienes que apelar a la materia, ¿no? Y tú que hablas con tantas personas en la consulta, imagino, de tantos años, ¿cuál es el problema más repetitivo, el que se presenta de una manera reiterativa en los seres humanos? Yo sé que cada uno es único, con una propia vida, pero quizá al final somos humanos, ¿no? Y nos atraviesan las mismas inquietudes. Mira, yo no hago terapia individual, ¿no? Yo trabajo con grupos. Mi llamado siempre ha sido trabajar con grupos. Trabajo mucho con grupos, con empresas, trabajo mucho con grupos en espacios para el crecimiento personal o para, ¿no? para fortalecer, digamos, cuando algo estás pasando por un dolor grande, o también en grupos para que la gente descubra su vocación y pueda construir un propósito en su vida, pero siempre con grupos. A veces hago trabajos individuales, pero es cuando están dentro de un programa más grande, grupal. ¿Y por qué resalto tanto la palabra grupo? Porque creo yo, y eso responde un poco a tu pregunta, pueden ser muchas cosas en común, pero yo creo que la mayoría de las heridas que tenemos han nacido en el vínculo con las personas. Y es difícil curarlo en ausencia del vínculo. Que a veces lo que más nos falta es la sensación de comunidad. O sea, lo vincular dirías que es lo fundamental. Es lo fundamental. Y es donde nacemos y crecemos. Bueno, sí, venimos de un vínculo, papá y mamá, y de chicos, de puro vínculo. Para mí son dos las principales dificultades que en esos tiempos tenemos, que es la pertenencia y la trascendencia. La pertenencia tiene que ver justamente con la raíz y con sentirte parte de una comunidad, parte de un grupo, sentirte querido y valorado por una red de contención. En este mundo occidental tan individualista, en donde te dicen tú solito eres tú puedes y nadie más, ¿no? Y tú solo sánate y no hay nada más importante que tú y primero tú y todo. O sea, entonces claro, la gente se mira al espejo para terminar de enamorarse, pero es un camino un poco narcisista y en realidad uno no existe sin el vínculo. Es verdad. Sí. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? La pertenencia, sentirte parte y sentirte que tus raíces, ¿no? Son valiosas. Y el otro tema es la trascendencia, que son nuestras alas. La existencia humana es una paradoja, tenemos alas y raíces al mismo tiempo. Entonces, nuestras alas es nuestro propósito, nuestra vocación, ¿no? Nuestra búsqueda de dejar una huella, un impacto en la sociedad, ¿no? En el mundo, que nuestra presencia en esta vida no sea pues un accidente, sino sea algo que ha dejado algo, ¿no? Y cuando digo dejar algo, no estoy hablando de ser famoso, ni de ser, no, es que en los seres con los cuales tú interactúas, en tu vocación, en aquello que es tu llamado, haya dejado una huella de servicio, de amor, de algo, ¿no? Esto puede ser cualquier vocación y cualquier profesión, que si la haces con amor, vas a dejar en el otro una huella de amor. Así es. Y yo creo que si los seres humanos estamos respirando es porque todavía tenemos una misión. Estamos, ¿no? Cumpliendo algo, un propósito. Si no, no estuviéramos ya aquí. Revisando tus algunas entrevistas, tú dices que en la universidad tú estabas como desorientado y como que las teorías que te enseñaban no respondían pues tus preguntas, ¿no? Decidiste crear una especie de teoría. Ahí está, no es una teoría, es un modelo. Bueno, eso. Y creas así un modelo de orientación vocacional estructural con el que has trabajado y sigues trabajando y lo has mostrado ahí. Es un libro sobre eso, ¿no? Y después nos vas a decir dónde se puede encontrar el libro. ¿Cómo funciona ese método? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Y quiénes lo pueden aplicar? Justamente el libro es un libro de difusión, es un resumen del modelo, porque digamos los que más conocen el modelo es mi equipo, ¿no? Con el que trabajo y que hacemos orientación vocacional a jóvenes, ¿no? Y adultos también, ¿no? Porque no hay edad para la búsqueda vocacional y hay adultos que están en un lugar de trabajo y odian esa chamba. Entonces, y es bueno como que puedan conocer cuál es su vocación.
Entonces, y con los jóvenes, bueno, hacemos 3 talleres al año, ahora en enero empieza uno nuevo, y es un acróstico, el modelo de organización vocacional estructural, un acróstico de MOVE, en inglés MOVE, que es moverte, ¿no? De moverte en la vida y ir en búsqueda de eso. El modelo tiene una serie de particularidades, ¿no? Porque efectivamente yo al ser psicólogo y actor, en general me decían que eso era un problema, ¿no? Que falta de compromiso, el que mucho abarca poco aprieta, que tengo que decidirme qué cosa soy, ¿no? Sí, eso es lo que siempre te quieren encasillar en una sola cosa, ¿no? Cuando hay un abanico de posibilidades y puedes además conjugar una con otra. Exactamente. Entonces, y cuando yo aprendí orientación vocacional en la universidad como psicólogo, ¿no? Y claro, el modelo era, ya en ese momento, era el mismo modelo de hace 20 años. Te ven la personalidad, te ven los intereses, te ven la inteligencia y te dicen qué cosa puede encajar en ti, pero te hablan siempre con la idea de que puedas como encajar, ¿no? El modelo justamente no busca que encajes, sino busca que tú puedas integrar las cosas que te gustan y te conecta con la trascendencia. No es tan instrumental como, ok, en esta vida hay que trabajar, entonces vamos a orientarlo para ver tu gusto, tus capacidades y ponte a chambear y bueno, pues suerte. Para producir, ¿no? Producir. No. Es encontrar cuál es tu llamado. Y que hay un misterio en nuestra existencia, hay un misterio. O sea, que cuando un niño pequeño tiene 2 juguetes y elige uno, hay un misterio en su ser que lo llevó a comprometerse con ese juguete y a apropiarse y a desarrollarlo. ¿Y por qué digo es un misterio? Porque no es tan concreto como, bueno, si usaste Lego, entonces serás arquitecto. No necesariamente. O sea, por ejemplo, me acuerdo de una historia de alguien que jugaba a hacer caminos en la tierra. Siempre hacía caminos en la tierra, ¿no? Y ahora se encarga de hacer caminos, pero para las personas, ¿no? Entonces, no es que sea un ingeniero, es un ser humano que orienta a los demás para que pueda, entonces claro, con su dedito hacía en la tierra lo que después hace con su mirada o con su palabra. Eso es entrar en la poesía de la vida, y cuando uno entra en la poesía de la vida adquiere otra profundidad, otra dimensión, otra cosa. Qué lindo, hermoso, me encantó, me encantó. También, yendo a otro libro, en el 2012, yo quiero que la gente, ¿no? Porque esto se va a ver en otros países, que también te conozca y que conozca todas las cosas que has hecho. En el 2012 escribiste tu primer libro sin pecado original que trató sobre estos temas de dejar de victimizarse, lo cual a mí me parece fascinante porque yo creo que tenemos, digo, voy a hablar y me voy a incluir porque no estoy exenta de eso, pero he trabajado también para tratar de eliminar lo máximo que se pueda, si es que esto es posible, la victimización, ¿no? Porque ese afán de a veces sentir comodidad en la victimización. ¿Cómo así te nace esta inquietud por el tema de la victimización? Yo tengo 5 libros y los primeros 4 son espectáculos teatrales también, que se llaman igual. Es decir, Sin Pecado Original fue un espectáculo teatral en donde llevé... Este es un libro de poemas en realidad y tiene que ver con un despertar en mí que fue a los 40, o sea, fue en el 2008, yo tengo 53, en el 2008 sí, o sea, ya tenía 39, cerca a los 40, porque justamente había llevado una vida, y no me había dado cuenta, donde estaba muy enraizada la victimización, porque yo tenía claro mi camino desde los 21 años, ¿no? Yo quería integrar la psicología y la actuación, pero luego con tantas voces, y con voces interiores, y el ego también diciéndome, sale entre novelas, muéstrate en las carátulas y qué sé yo. Entonces, todo ese tipo de cosas me iban alejando del llamado de mi alma y le hacía más caso al llamado de mi ego. Y claro, yo me quejaba de la televisión. Entonces, la televisión peruana, que es esto, yo no puedo lograr lo que quiero porque la televisión es así, y mil cosas, ¿no? Hasta que me di cuenta, pues, que era yo el que estaba, primero, el que había escogido ese camino y el que estaba generando todas las cosas de mi vida. Entonces, cuando tuve ese gran despertar y vi a mi víctima claramente, a mi victimización claramente y a mi victimario también,
y a mi Salvador también, lo vi cara a cara, fue un momento iniciático muy poderoso y muy doloroso en mi vida. Empezó una nueva vida, llegué a Perú y comencé a hacer este camino en el cual me encuentro. Entonces hice este espectáculo porque yo escribía, no me considero poeta, pero escribía poemas desde la adolescencia. Entonces comencé a rebuscar mis poemas y ver cuáles los escribía sintiéndome víctima. Ya. Y cuáles los escribía sintiéndome un malo, ¿no? El culpable de todo. Y cuáles los escribía sintiéndome un salvador, así como muy importante. Y en cuáles, ¿no? Ya me sentía como más protagonista de mi propia vida, haciéndome cargo de mi propia vida. Entonces los comencé a juntar y comencé a escribir otros también a partir de ese momento en mi vida. Entonces hice este libro donde dividí en 4 capítulos. Entonces tengo poemas de uno, del otro, porque es como el viaje de mi vida, ¿no? Hasta hacerme cargo de mí mismo. Por supuesto, la voz de la victimización del victimario de Salvador siempre estará ahí. Solo que uno ya la reconoce y no necesariamente domina tu vida, aunque a veces pasa algo en tu vida y vuelves a caer. Pero cuando caes, conoces el camino de regreso, ¿no? Antes no sabía que había una vida diferente a eso, ¿no? Claro, claro, porque no se trata de ser superhéroes, ¿no? La parte de la humanidad es eso, ¿no? Por favor, recordemos al propio Cristo cuando estaba en la cruz y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, qué momento más, ¿no? De un ser humano quebrado y sintiéndose realmente siendo víctima en ese momento de una cosa tremenda, ¿no? Y apela a que venga algo y lo salve, ¿no? Y Yo no creo que sintiéndose eso es víctima, y no sintiéndose víctima. claro. O sea, siendo víctima de una crucifixión y no sintiéndose, ¿no? Porque finalmente él cargó su cruz. Sí, 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 y con dignidad. La tenía que cargar. Aparte de su chamba, cargarla. Sí, sí, sí. Y eso es muy lindo, ¿no? Y ahorita, antes de seguir con el paneo, digo yo, de los libros y de cada uno de los temas, ¿cómo aprender a cargar, por decir la cruz, que es una manera quizá un poco dramático de decirlo, pero cómo aprender a transitar con dignidad los problemas y los grandes desafíos de la vida? ¿Cuál sería tu mayor, no sé, tu mejor recomendación o sugerencia? Mira, lo que pasa es que si seguimos con la metáfora de la cruz, a mí no me parece, o sea, la cruz va más allá de una herramienta de tortura como fue, ¿no? Simbólicamente es un cuadrante, es una matriz, es aquello, digamos, que te constituye, son hasta hay muchos abordajes de lo que significa simbólicamente, ¿no? Una cruz, ¿no? Entonces, pero finalmente de hacerte cargo de lo que te toca. Y claro, yo justamente en otro libro, que fue el último que hice de empatía, yo no soy católico, ¿eh? Yo soy amante, digamos, de la espiritualidad, me gusta el camino espiritual, pero no tengo una religión en particular, pero me gusta mucho lo poético, entonces todo lo veo de un punto de vista poético, no de un punto de vista cristiano. Y en el último libro, justamente de acá de empatía, yo analicé la pasión de Cristo en Semana Santa, en plena pandemia. Entonces ahí hay la metáfora de lo que significa, claro. Entonces si hablamos solamente de eso, antes de cargar la cruz, primero recibe 50 latigazos, que es ese dolor de esa mala noticia, de aquello que ocurre en tu vida y que te duele y que uno tiene que recibir ese dolor, ¿no? Cuando uno se pelea con el dolor es cuando surge el sufrimiento. Entonces, antes de cargar la cruz, primero tienes que aceptar el dolor y luego aceptas tu responsabilidad. Y además el dolor podría ser como la piedra de toque del crecimiento espiritual, ¿no? Aquello que, ¿no? Es como el umbral que te va a llevar a una profunda transformación, ¿no? No hay crecimiento sin dolor. Nada. Nuestra vida empezó con el parto. Por favor. Y el parto es doloroso para la madre y para el niño. Porque ya el niño estaba bastante incómodo en un mundo que antes era abundante y enorme, pero que resultó que él creció más rápido que el mundo, y el mundo le quedó chiquito, y ya no es abundante, ya es incómodo, ya no puede moverse, ya lo aplasta, y para salir, tiene que salir por un pasaje más pequeño que su mundo.
por un pasaje que es casi imposible de salir, ¿no? Es casi como ser exprimido por una pasta dental. Entonces, el dolor que puede producirle a un niño que tiene que atravesar es la metáfora de la vida, porque si ya el mundo que tienes te es doloroso y quieres cambiar de mundo, no vas a entrar por un portal a un mundo grande, vas a pasar por un pasaje bastante estrecho y más doloroso aún. Hasta vas a extrañar el mundo doloroso anterior, porque ese pasaje estrecho, ¿no?, es peor que el anterior. Y luego, después, ya entras a un mundo más amplio. Claro, entonces, y eso es un niño, imagínate en una madre. Claro, y el famoso ejemplo de la mariposa y de la oruga, o de la oruga que se vuelve mariposa, también es un proceso de transformación que imagino que también tiene su propio dolor. Y claro, el dolor es parte de la vida y es esa fuerza transformadora, que podría transformarse en algo mucho más sublime, ¿no? También en el 2016 hiciste un montaje teatral, Padres de la Patria, sí, ¿no? La familia como el lugar donde se forma el ciudadano. Mira que yo estaba preparado, ¿eh? Yo los tengo aquí al costado porque los voy citando, pero quiero ver si los cité. Están todos, aquí están. Me parece genial, me parece muy bien, porque además me encanta, uno se tiene que sentir orgulloso ¿no?, de su obra. Tu obra es tu vida, es lo que tú eres, y además son cada estadio de tu vida, ¿no? Porque cada libro representa una etapa, ¿no? Entonces eso es maravilloso, es tu propio crecimiento. Pero bueno, Padres de la Patria, la familia como el lugar donde se forma el ciudadano. Yo te quiero preguntar, ¿la familia verdaderamente es el lugar donde se forma el ciudadano? ¿O es muchas veces el lugar donde deformamos? Donde tendría que. Primero que yo escribí el libro, primero pensando en entender la palabra democracia, que creo que hay grandes malos entendidos, ¿no? Tanto así que mucha gente que yo respeto mucho, psicólogos importantes, mencionan que la familia no tiene que ser una democracia porque los niños no tienen la capacidad de hacer plebiscito, ¿no? Y no se puede estar decidiendo la cantidad de lechuga que se compra. Y claro, cuando dicen eso, queda claro que no se entiende bien el concepto de democracia, porque lo entienden como lo entendemos en Latinoamérica, como la elección, que eso sucede de vez en cuando. Pero la democracia no es eso. La democracia tiene que tener dos componentes para que sea democracia. Primero, no puede haber acumulación de poder. Si hay acumulación de poder, el resto está desempoderado. Claro. Si en una familia hay una dictadura, significa que el resto de la familia está desempoderada. La primera división de poder importante debería ser entre la pareja o entre los adultos, que ambos estén empoderados. Yo tengo una pregunta, ¿es posible, por ejemplo, que haya un poder equitativo? ¿Realmente se puede lograr eso? ¿O siempre va a haber alguien que ejerza más poder y otro que subordine un poquito para que la fiesta vaya en paz? Mira, la democracia no es natural. Lo natural era la dictadura y la anarquía. Sí. El ser humano nace con deseo de ser un tirano, que cuando quiere... Oye, el bebé es un tirano, el bebé es un tirano, como llora y chilla para poder tener la teta y el biberón, ¿no? Nuestro lado animal no quiere una democracia. Nuestro lado reptiliano. Sí, claro. Nuestro lado animal tiene un lado reptiliano, efectivamente, el cerebro que nos lleva a ciertas cosas, pero también nuestro lado mamífero, ¿no? De esos tres cerebros, digamos, dos de ellos corresponden a nuestro lado animal y con comportamientos y cosas particulares, ¿no? Y eso, no, de ahí no nace la democracia. Entonces, claro, entonces lo otro es aprendido, lo natural es esto, lo reptiliano, ¿no? Lo pero ¿qué es lo otro? No es solamente aprendido, es algo superior, es un llamado también, y es que tiene que ver con otro tipo de impulsos diferentes que no nacen de lo animal, como la compasión, como el agradecimiento, en donde evidentemente si yo a ti te veo, si yo te veo como animal, hay una lucha contigo. Y evidentemente yo quiero ganar, y si quiero ganar voy a tratar de imponerme, ¿no? Y si de pronto tú también luchas conmigo, y me doy cuenta que en esa lucha pierdo más imponiéndome, entonces ya me subordino para llevar la fiesta en paz, para que, ¿me entiendes? Pero si yo
voy a niveles superiores de nuestro cerebro también, me doy cuenta que el otro también es diferente y también eres tú. También eres tú. O sea, y esa es la gran paradoja. La diferencia del otro, cuando más te sumerges en la diferencia, llegas a la semejanza, ¿no? O sea, es circular, es paradójico. Entonces, evidentemente, al yo luchar contigo, estoy luchando conmigo también. Con lo que tú significas para mí, qué es subordinación. Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, ¿y por qué no podemos estar empoderados los dos en la búsqueda de un propósito? Entonces la democracia no es un fin, es un medio. Entonces cuando tú dices es posible, es como si se lograra. No, es un medio. Entonces si uno es consciente, puede ser que uno se vaya en estas agujas hacia lo dictatorial, que es el extremo de orden, que es el orden en una persona, quien lo dice todo, o la anarquía, que es el caos. En el punto medio necesitamos un elemento de división de poderes, pero autoridad. La democracia sin autoridad no es democracia, es anarquía. Evidentemente en una familia tiene que haber una autoridad clara y definida. ¿Y quién debe ser esa autoridad? Esa autoridad tiene que estar... hay determinadas energías, ¿no? La femenina y la masculina. Esa autoridad, ¿quién la determina en una familia? ¿El padre o la madre? En una democracia, en una familia saludable y democrática, tienen que ser las dos. Los dos con diferentes llamados, ¿no? Que pueden complementarse, por supuesto. Pero ambos, no hay nada más poderoso para un hijo. Imagínate. Sí, no, te escucho. Imagínate tú esta imagen, ¿no? El papá o la mamá gritando, el hijo tratando de hacer cosas y desautorizando al otro miembro de la familia. Y el hijo escuchando y diciendo, tú te vas de aquí a comer. ¿Qué clase de persona formará? Ahora imagínate una pareja que se pone de acuerdo y desde su serenidad llama al hijo, luego de conversar en el cuarto, hemos conversado, papá y mamá, y luego de lo que has hecho, nos hemos dado cuenta que esto no es correcto por tal y tal, y hemos decidido que las consecuencias de tu acción van a ser estas. Eso el hijo no se olvida nunca. Claro. Desde la ecuanimidad y la serenidad de dos personas que están conectadas con su autoridad interna. Pero claro, eso significa controlar al animal, y controlar al animal es controlar nuestro lado impulsivo. Y ese ideal que estás ahorita narrando, que, ¿no? En la mayoría, imagino, de los casos, bueno, no sé si en la mayoría, pero en muchísimos casos no sucede y no está sucediendo porque, no sé, mi apreciación es esta: vivimos en sociedades un poquito esquizofrénicas, ¿no? Donde hay una violencia permanente por todos lados, y bueno, hoy también lo estamos viendo no solamente en los vínculos familiares, lo vemos en la política, ¿no? Las personas discuten de una manera, ¿no? Sin mayores... o sea, yo discuto para aniquilar al otro, no para escucharlo. Mi finalidad es aniquilar al otro, ¿no? Hemos escuchado hace poco al premier de nuestro país, ¿no? Sale siempre con agravios, insultos, en fin, bueno, pero ese es otro terreno. Sí, bueno, lo que dices es maravilloso, ¿no? Pero sí quisiera subrayar algo, Carla, Sí. No es que sea imposible o que sea ideal. O sea, yo creo que en las familias de vez en cuando pasa eso, quizás muy poquitas. Y no se trata de que siempre suceda, pero que sí suceda más veces, ¿no? Que suceda más veces. Y los dos adultos, si se ponen de acuerdo en una mirada clara, pueden darle esa consistencia al hijo. Y que el hijo crezca en su empoderamiento. Eso, y yo te quería preguntar, y se me estaba yendo la pregunta y trataba de jalarla, era ¿qué hijos, o sea, qué personalidades de hijos salen de estos padres que se encuentran y salen juntos a encarar una situación? Sin desacreditarse mutuamente, empoderándose ambos, cada uno poniendo su propia energía, porque la mujer, en mi modo de ver, tiene una energía distinta a la del hombre. Yo siento que el hombre es quizá un poco más ley, la mujer es más calor en el hogar. ¿Qué hijos se producen desde esa...? Mira, en
Yo también estoy de acuerdo contigo, en términos de roles materno y paterno, puede eso cambiar, porque a veces los padres pueden asumir un poco la función materna y viceversa, pero en términos reales, la mujer puja para dar al hijo y el padre corta el cordón. Entonces, y la madre lo va a regenerar una y otra vez, y el padre lo va a cortar una y otra vez, simbólicamente, ¿no? Entonces, claro, el nexo va a cambiar. Antes es un nexo de carne y terminará siendo un nexo de luz, pero hay un vínculo, ¿no? que la madre tiene con los hijos de un cordón y el padre lo corta para que vuele, ¿no? Para que vaya. Entonces, la ley tiene que ver con el corte, la estructura, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar en términos simbólicos, lo que hablamos de la pertenencia, la trascendencia, de la raíz y de las alas, la función materna tiene que ver con la pertenencia y la raíz, porque nuestra pertenencia es a nuestro primer vínculo, que es esa madre de la cual salimos, ¿no? Y las alas, con el padre, anda, vuela, o sea, vete, sal, ¿no? Crece, Entonces, pero por supuesto que esto también es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y la paradoja de la vida es que la mujer y el hombre tienen ambos hemisferios. Entonces, igual, la naturaleza poéticamente te invita, ¿no? A hacer poesía con la vida, pero tú puedes y hacer otras cosas, ¿no? Y hay madres... Y quizá el gran reto de las mujeres es desarrollar nuestro masculino y el gran reto del hombre es desarrollar su femenino. La única dificultad es cuando ambos quieren el cordón o cuando ambos quieren... La cuestión es que es posible, que bailen. En el 2017 Emprende tu vocación, que es el libro que publicó Planeta, me mostraste hace un momento, ¿no? Hablando de la vocación. Y bueno, fantástico. Y para no dejar suelto esta partecita, porque ya vamos a ir terminando, la vocación, ¿tú crees que todos los seres humanos mañana, más temprano que tarde, terminamos encontrando nuestra vocación? ¿Crees que esa es la finalidad? ¿O hay personas que de repente nunca encuentran su vocación y a pesar de eso pueden tener vidas útiles y felices? ¿O la vocación es fundamental para tener una vida útil y feliz? Es fundamental, es una de las piernas, tenemos dos piernas, pero yo diría hasta encontrarla o construirla, construir tu camino, pero encontrar, es decir, todos tenemos un llamado, porque decir que algunas personas no lo encuentran, es decir, a mí nunca nada me llamó la atención desde que nací. O sea, es un poco raro que alguien diga, nada me llamó la atención. El asunto es que cómo eso que te llama la atención la puedes convertir en ocupación. Ese es el reto. Ahora, pocas personas lo logran, porque pocas personas emprenden el camino de su vocación. Cuando yo digo emprende tu vocación, no hablo de ser emprendedor en términos de empresario, sino como verbo, de emprender el camino. Y si uno ve los países, la mayoría de la gente odia los lunes y ama los viernes, ¿no? Porque el trabajo es sinónimo de tortura. Y claro, es muy difícil, pero cuando tú encuentras tu camino, así sea en la jubilación, el nivel de satisfacción y de realización. Enorme. Y ahí, y con eso termino esta partecita, uno puede encontrar su vocación a los 85 años, de repente. Quizá te sentaste a escribir un libro y hiciste un poemario maravilloso y dices, Dios mío, acabo de descubrir y enterarme que yo era un poeta. Yo agregaría otra cosa, uno puede a cualquier edad comprometerse con su vocación. Okay. Porque esa persona a 85 años, en el fondo de su ser, cuando no tiene nada que hacer, hace algo que ama. Claro. O sea, es imposible que tú estés 24 horas del día haciendo cosas por el puro deber de hacerlo y no porque ames hacerlo. Algo tienes que amar, ¿no? Así sea de pronto ir a hacer reír a tus amigas o a tus amigos. Y de pronto ese es tu camino, ¿no? El camino del humor, de hacer sentir bien, de transformar el ánimo de los demás. Y cuando llegas tú, o sea, eso puede ser. Ya que te paguen por eso,
Eso es importante. Ya cuando lo haces es un privilegio enorme, pero que puede suceder. Pero si a veces no se logra, lo más importante es que ames lo que hagas. Perfecto, y es lindo que lo digas porque de repente hay personas que nos escuchan y dicen, bueno, yo no hago grandes cosas, y no se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer, creo, con amor, dedicación y profundo respeto eso que estás haciendo, y nada es pequeño si haces todo eso. Mira, para mí es comprometerse con la importancia, la trascendencia y la grandeza del grano de arena. Porque más grande no podemos ser. Más grande no podemos ser. Tú hablaste que habían emprendedores de diferentes tipos, ¿no? 4 tipos de emprendedores. Cuatro tipos de llamados. Okay. El conquistador, buceador y la tejedora. Estuve leyendo. Y el creador. ¿Y a qué te referías con eso exactamente? Son tipos de llamados, ¿no? Familias de llamados en donde los conquistadores son los que de temprana edad les ha llamado la atención el competir, el dirigir, el desafío, el reto, a quién le gano, quién llega primero, quién pone la bandera, y cada vez que hay esa energía están en modo de conquista y está su llamado. Por ejemplo, acá estamos hablando de los CEOs, de los gerentes, de los presidentes, de gente que lidera equipos. Pero también podría ser un activista. Ese, no voy a parar hasta que la ley de esto, y salgo a las calles y saco la bandera. Ok. ¿Me entiendes? Están en esa energía, en ese llamado. Y está el buceador, que es el que le gusta no la velocidad, sino profundizar. Así como el conquistador le encantan los resultados, al buceador le encantan las preguntas. Entonces siempre va a haber más preguntas. Analizar, desmenuzar, ¿no? El creador, que como la palabra lo dice, es el que busca la originalidad. Lo diferencio de la creatividad, porque creativos somos todos, pero la creatividad es como un medio. El creador quiere la creación como un fin. Es esto que he hecho, es algo nuevo que no existía y que lo he logrado crear, ¿no? A un artista que tú le digas que es creativo se va a sentir insultado, es como obvio, no es como que le digas a un futbolista, entonces como le digas a un futbolista qué músculo tiene, porque claro, si soy atleta, ¿cómo no tenés músculo? ¿De qué me estás hablando? O sea, mira mi cuerpo, no mires mis músculos. O un artista te diría lo mismo, no me hable de creatividad, mira mi obra, mira mi obra. Y el tejedor es el que le busca el vínculo, tejer, el servicio, ¿no? El mantener unidos los vínculos. Entonces, y por supuesto, no quiero que nadie encaje con nada, porque mi idea justamente no es encajar, es que integres todos los llamados. Claro, porque uno puede tener, ¿no? 2 o 3 cosas también, una que resalta más, la otra un poco menos, pero es una combinación. Pero la vocación son verbos y sustantivos. Ese es como mi gran aporte. Estos son verbos: dirigir, expresar, servir, pero sus sustantivos puede ser el ser humano, pueden ser los animales, puede ser la naturaleza, pueden ser las máquinas, puede ser la tecnología. Y estos verbos, estas familias se orientan a un sustantivo que en realidad es el campo epistemológico donde tú sientes el llamado. También escribiste el poemario en el 2012, del cual estábamos hablando al inicio, ¿no? Sin pecado original. Yo te quería preguntar, imagino que me vas a decir que sí, pero quiero igual preguntarte. ¿El arte ayuda a exorcizar todas las cosas que muchas veces llevamos dentro? El dolor, el miedo, la impotencia. El arte es un camino, imagino, extraordinario para explorar en todo ese dolor. Yo soy terapeuta de artes expresivas, y sí, efectivamente el arte tiene un poder, pero también hay artistas que terminan suicidándose por el arte. Es decir, es el arte visto de cierta manera. El arte, en un principio, nació como una experiencia colectiva. Y luego, era una experiencia integradora, donde no había esta división de disciplinas. Ahora todo está compartimentalizado y es individual. Entonces, si una persona, porque el arte es un camino para integrar la sombra y el dolor, y de pronto puede ser que tu sombra y el dolor termines como tantos artistas suicidándose o entrando en mayor oscuridad. Pero si lo sabes usar,
puede también ser sanador y transformador. Claro, y eso también lo ves en el resultado del arte, ¿no? Porque a veces cuando tú lees algo, realmente ahí aparece la humanidad entera. En cambio, lees otra cosa y aparece el dolor inútil del que escribe, ¿no? O sea, que no Pero le mira, interesa, ¿no? es que no sé qué decirte, porque hay que separar la obra del artista Arguedas, que según entiendo Oh, se suicidó, hizo un sí, trabajo extraordinario, pero no extraordinario. pudo con el dolor, por más que lo transformó y su obra, o sea, la obra del artista es diferente al artista. Mm, Pero si estamos hablando el arte como un camino para sanar a la persona, ese artista no, de repente hubiera sido peor su vida sin el arte, porque son preguntas muy claro, misteriosas y claro. grandes las que hacen. Pero lo que voy es que el arte es un camino que si es llevado de cierta manera puede ser muy potente, muy transformador y muy sanador. Para terminar, ¿cómo afecta lo que está sucediendo a nivel país, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos está pasando a los peruanos, en lo personal también? Esta incertidumbre, la crisis económica, el no haber ido al mundial, que estamos ahorita en el mundial, o sea, todas las cosas que se han juntado. Mira, yo creo que las secuelas de todo lo que hemos vivido recién se están viendo ahora y la salud mental está muy, muy afectada en el mundo en general y en Perú en particular, porque encima la pandemia no ha sido suficiente, sino que hemos tenido más cosas, más cosas, más cosas. Yo te digo mi experiencia y lo que veo, pero una de las cosas que más me golpearon, porque claro, yo en los contextos en los que me desenvuelvo, ya sea a nivel corporativo, con los grupos, digamos, con gente que está en una búsqueda, ¿no? Pero fui presidente de mesa, ¿no? En la última elección. Entonces ahí tuve pues un contacto más random, ¿no? Con personas. Bueno, yo sentía que estaba en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué exactamente? Realmente. O sea, Por todo lo que la gente decía, por las expresiones, por la conducta, las caras. con un dolor, con una amargura, con una rabia, ¿no? Y me reclamaban a mí como si yo fuera pues, casi representante de la OMP o del gobierno, lo que fuera. Yo estaba ahí Claro, siendo cumpliendo tu presidente. deber. Sí, y el malestar y las colas, o sea, era una cosa que tú dices, Mm. wow, wow. Y claro, eso va a seguir tomando forma y a veces cuando salgo a la calle y veo, se nota una atmósfera de malestar, porque hemos recibido de forma muy constante demasiadas malas noticias y sin tiempo para procesarlo. Entonces, no hay alguna buena noticia como para comenzar a regenerar la esperanza y la fe. Y en los talleres de orientación vocacional que hago hace tantos años, siempre preguntamos pues sobre los sueños, ¿no? Y siempre los jóvenes de mierda, y ahora su sueño es largarse del país. Entonces es muy duro, es muy duro. Y no siento que se esté prestando la debida atención a eso. Sí, y cómo encontrar en medio de esta situación que estás graficando. Mi hijo se fue a vivir, por ejemplo, a otro país el año pasado, tiene 28 años, como me dijo, necesito salir, irme a intentarlo en otro lado, y bueno, y le está yendo muy bien, gracias a Dios. Pero, ¿cómo encontrar en medio de esa situación, o qué le podrías decir? Y ya con esto voy terminando, porque, por ejemplo, tú decías que te sorprendió gratamente la sociedad costarricense también, ¿no? Encontraste Sí, cosas sí, muy sí. bellas allá, haciendo un Mira, comparativo con el Perú. yo No acabo de solamente el llegar de orden, Salvador. ¿ah? Yo acabo de llegar de El Salvador. Ya. Yo fui a trabajar allá. ¿Y qué Me tal? llamaron para despertar la vocación de servicio en los servidores públicos. Trabajo hermoso, una gran oportunidad. Y he visto cómo el país se está transformando, ¿no? Y antes vivían con miedo y ahora viven con esperanza. Y claro, no hay ningún problema que uno quiera soñar irse a otro país, pero si la motivación es el sueño, el entusiasmo, porque en ese país Claro, siente no que salir vas a encontrar corriendo. algo, y no el hartazgo y el miedo. Yo lo primero que quisiera decir es a los adultos, ¿no? De las familias, que ellos son el filtro emocional de lo que pasa y a veces no filtran las emociones. Porque si tú vienes a tu casa a decir, porque este país y este político y el gobernante y la cuestión y esto, tu hijo está escuchando eso y lo único que le estás diciendo es, la vida no vale la pena vivirse.
y Claro. después te vas a quejar cuando tu hijo está sin energía y sin ganas de vivir. Entonces, tú filtra esa información, que él también la ve, por supuesto, pero tú cómo la filtras para contenerla y para sacar lo mejor de eso y para que el chico, los chicos sepan que, ok, estamos pasando un momento muy duro como país, pero eso no significa que es el final de la historia, es un Claro. momento y ellos tienen que transformar eso, ¿no? Y se van a Eventualmente hacer cargo de ese cambiará. país, claro. Sí, sí. Y con esto me quedo, ¿no? Un poquito lo interpreto como tratemos de no ser el inodoro, de no hacer de los otros nuestro inodoro, ¿no? Y yo creo que es fundamental, porque a veces de verdad llegamos y pensamos que el otro es nuestro inodoro, ¿no? Y depositamos en él frustraciones, amarguras, agresión, rabias, y no hay ningún derecho. El otro es un otro que también tiene su propia complejidad, su propia vida, sus propios temores, sus propios, ¿no?, sueños, anhelos, esperanzas. Y bueno, sí, y esto, bueno, me quedo con esa idea, que los adultos sean el filtro, ¿no? Y yo creo que esa es la función, por algo somos adultos. Los adultos tenemos que tener esa consigna. Muchas veces no la tenemos, pero bueno, pero nunca es tarde, podemos empezar. Javier, me ha sido un enorme gusto. Hemos hecho un recorrido por tu trabajo terapéutico a través de los libros maravillosos. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Mira, Emprende tu vocación sí está en Amazon y otros, en realidad, estos están, lo que están en Amazon es Emprende tu vocación y el poder de la co-creación, que no tuvimos tiempo de hablar. Ya, Pero Padre de la Patria y Empatía, sin pecado original ya no hay, y Padre de la Patria y Empatía, están en Lima, ¿no? Si alguien, quisiera, pues lo pueden adquirir y nos escriben a las redes, ¿no? O sea, Javier Echavarría Oficial en Instagram, y ahí pueden preguntar y ahí pueden tener toda la información sobre las cosas que hago. fantástico. Ok. Ujú. Tienes 5 bebés o 6, los libros, los 5. libros. 5 bebés, ok. Entonces ya saben, los pueden conseguir acá en Lima algunos, y si no, y bueno, y cualquier cosa nos escriben a nosotros también, a través de Perfecto. Mundo Valiente. Te agradezco, Javier, un gusto Gracias. enorme. Hemos hecho una conversación más casi de una hora, ¿no? Era media hora, ha sido una hora, así que bueno, Ya verán un honor. ustedes cómo hacen para editarlo o para mantenerlo. No hay problema, todo está bien. Listo. Cuando es rica la información, vale la pena. Así que Excelente. todo muy bien. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Gracias. ¿Ya? Chao, chao. Chao. Gracias, gracias.